Bueno, hoy vamos a hablar sobre próstata y algunos tópicos en especial sobre ecografía y principalmente biopsia de próstata. Esta presentación no tiene conflicto de intereses. El contenido de la charla va a ser en relación a la biopsia de próstata, los requisitos y la preparación que se requiere, los mapas de saturación que se utilizan para hacer la biopsia guiada, qué es la biopsia cognitiva, cuál es el rol de la resonancia magnética, de la elastografía y del uso de los medios de contraste en ecografía, la actualidad de los métodos de fusión e inteligencia artificial que se tienen con próstata y otros métodos radiológicos, el manejo de las complicaciones y las conclusiones. Bien, para hacer una biopsia de próstata se necesita una planificación que lleva tiempo, paciencia y técnica. Y todo lo que ustedes pueden ver aquí son los médicos, los servicios, los personales y inclusive los familiares que están involucrados en el asunto de cómo seleccionar adecuadamente un paciente para una biopsia de próstata. Todo gira alrededor de todos prácticamente. Cumplen un rol fundamental que lo iremos desarrollando en el transcurso de esta charla. Comenzamos siempre por la selección del paciente. Es algo muy importante. No se puede biopsiar a todos los pacientes que tienen un antígeno alto, por ejemplo. O no se puede biopsiar a todos los pacientes que tienen una resonancia positiva. O no se puede biopsiar a todos los pacientes que tienen una ecografía positiva. Hay un criterio de selección de pacientes. Y eso nos lleva a pensar en cuáles exámenes usted dispone en su centro para poder establecer una selección adecuada de los pacientes. Y eso predispone a que cuando ya usted le selecciona al paciente por los principales motivos, que puede ser básicamente la triada de un antígeno alto, de un tacto rectal positivo y de una ecografía transrectal sospechosa, la preparación y la entrevista con el paciente es fundamental. Se hace usualmente entrevistas al paciente y a los familiares, y también se evalúa el tipo de equipo con el que usted dispone en su unidad, ya sea una institución. Actualmente las medidas de bioseguridad que se deben tomar en cuenta, que han aumentado no solamente los tiempos, sino los costos. Considerar siempre que las biopsias se realizan por métodos de sedación o de anestesia troncular o anestesia tópica. Existen todas esas posibilidades. Explicar al paciente el reposo, tener un contacto directamente con la patóloga que va a recibir todas las muestras por separado, estar pendientes de las complicaciones y finalmente realizar un control evolutivo. Participan en este confluente, entonces observen toda esa cantidad de personas y de miembros de diferentes instituciones y de diferentes áreas para que el éxito de una biopsia de próstata se dé. Los primeros contactos deben analizar el pedido. Los exámenes importantísimos es la analítica básica y los tiempos de coagulación. Hay que tener muy claro cuándo se va a agendar. No se puede hacer una biopsia de un día para el otro. Hay que tener por lo menos un periodo de unos 3 días hasta poder preparar al paciente y tener listo la interacción con la patóloga. Y en la entrevista es algo que sí les sugiero que lo hagan. Es decir, no se puede dar una hojita al paciente y decirle, esta es la preparación, vaya, léala y hágase. Porque existen muchísimas dudas de los pacientes. Por ejemplo, ¿quién me va a hacer la biopsia? ¿Qué experiencia tiene? ¿Realmente se requiere una larga experiencia para hacer una biopsia de próstata? Pues como todo método de intervención, sí se requiere una curva de aprendizaje y tenemos que estar conscientes de que lo que vamos a hacer, pues lo haremos con exactitud y excelencia. La típica pregunta del paciente es, ¿por qué tengo que hacerme la biopsia? ¿Y cómo me la hacen? Hay muchos pacientes que ni siquiera saben que la biopsia se realiza por vía transrectal, ya no por vía transperineal, como antiguamente hacían los colegas urólogos, y hay que explicarles todo eso.
Hay que analizar los medicamentos que toman. La mayor parte de pacientes son pacientes hipertensos, son pacientes diabéticos. Algunos toman anticoagulantes, hay que suspender los anticoagulantes con tiempo. Algunos toman aspirina, hay que suspender la aspirina con el tiempo necesario, porque todo eso puede complicar la biopsia de próstata. El paciente también no puede prepararse solo. Toda la preparación que se le da al paciente en cuanto a la dieta y en cuanto a los enemas, tiene que tener la colaboración de un familiar. Y le preguntan, ¿y me va a doler? Pues la respuesta es no le va a doler porque se va a hacer con una sedación, con una anestesia, que es lo mejor, o con una anestesia troncular o con una anestesia tópica, que es lo menos recomendable. Y preguntan, ¿puedo trabajar? ¿Puedo conducir luego el procedimiento? Y también puedo comer normal, y inclusive preguntan, pues, ¿cuándo voy a tener actividad sexual después de la biopsia? ¿Cuánto tiempo demoran los resultados? Todas estas preguntas parecerían bastante al aire, pero de la entrevista y de la encuesta al paciente sale el éxito, porque a veces descubrimos cosas que nos podrían perjudicar, en especial en los medicamentos que toma el paciente. Cuando ya se ha decidido la biopsia, entonces ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero vamos a reconocer los tipos de biopsia guiada por ecografía que tenemos actualmente. Tenemos las biopsias focalizadas, en las cuales ya conocemos un nódulo o tenemos una recidiva y vamos directamente a la biopsia de ahí. Esto se puede hacer directamente por una ecografía sospechosa, o hacerlo en forma cognitiva por RM. Ese es el término que se usa actualmente. Es decir, tenemos una resonancia previa que nos indica dónde hay una firme sospecha de un nódulo, y con el conocimiento del lugar del nódulo, vamos y hacemos la biopsia por ecografía. Tenemos las biopsias focalizadas basadas en los hallazgos de Doppler, de elastografía y de resonancia. Y el segundo grupo son el grupo de biopsias randomizadas, aleatorias, o también llamadas por saturación. Estas biopsias tienen mapas ecográficos, muchos que son parecidos al mapa del PIRATS, que ustedes ya deben conocerlo. Y usualmente estas biopsias contienen mínimo 12 muestras o una doble sextante, y podrían ir más allá de 22 muestras inclusive. Hay series en que realmente toman muchas muestras y los resultados pues no son tan diferentes que tomar 12 a 14 muestras, pero están reportadas hasta 28 muestras, 30 muestras que toman algunos lugares. Decidido entonces la biopsia, lo primero que tenemos que hacer es un mapeo adecuado transrectal de la próstata y claramente definir lo que es el área de la zona periférica, diferenciarlo de lo que todo el resto que corresponde a la glándula interna. La glándula interna, que ya veremos después, se compone de varias áreas, tanto en un corte axial, este corte que es más de tipo ecográfico axial, porque en la realidad anatómicamente es un corte distinto, donde vemos lo que se llama el signo de Batman, ¿no? Aquí lo pueden observar, ¿sí? Y en el corte longitudinal, viendo aquí el ápex, acá la vejiga, acá la base, el signo de la foca. Esto es lo que nos interesa evaluar principalmente, porque ahí se encuentra el 75% de la patología prostática. Ahí se encuentra el 75% de la patología prostática. Procedemos entonces con el aspecto básico, el modo B, optimizado por cualquier tipo de sistema que tenga su equipo, y tenemos que diferenciar los patrones difusos de los patrones focalizados. Tal vez el patrón focalizado es el que permite determinar con mayor seguridad un nódulo hipoecoico de la zona periférica con alta probabilidad de ser maligno. En cambio, que un patrón difuso hipoecoico de toda la parte periférica de un corte axial puede estar relacionado con un
adenocarcinoma oculto, pero también podría tener zonas de prostatitis, podría tener neoplasia intraepitelial, proliferación de pequeños acinos o prostatitis. Es decir, un patrón difuso es menos específico y menos sensible que un patrón Alex, focalizado. enciende el dormitorio. Luego, el uso del Doppler nos da cierta información, pero no siempre vamos a tener pues un foco como está diseñado aquí, como para poder definir que el Doppler nos ayude en un área muy sospechosa de un área difusa. En el área de la próstata, al Doppler es muy vascularizada. En condiciones normales ya es vascularizada. En condiciones de prostatitis es muy vascularizada. Y en condiciones postbiopsia es más vascularizada aún. Entonces, el Doppler no es que sea para poder distinguir zonas que nos ayuden. El siguiente paso es definir un mapa, tener en la cabeza qué es lo que vamos a hacer. Y dividimos pues a la próstata en varias zonas. Este es un modelo que nosotros creamos hace muchísimos años en base pues al modelo básico de McNeil, publicado esto en el 2009, en donde diferenciamos claramente el ápex, la base, la zona central, la zona periférica, la zona muscular y en el centro la zona de transición. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a hacer varios cortes desde la base hasta el ápex para poder identificarlos en el corte axial, que es en el corte que mejor se realizan las biopsias. También se pueden realizar en cortes longitudinales. Y el primer corte que vamos a hacer va a ser a nivel de la base, donde vamos a poder observar la zona periférica, la zona de las glándulas periuretrales, la uretra y acá los ductos eyaculadores. En el centro quedaría la zona central. Un corte un poco por debajo del mismo, pero antes del vero montanum, ¿sí? Tenemos la misma zona periférica, pero ya aparece la zona fibromuscular y la zona de transición hacia la parte central. Un tercer corte que justamente pasa por la unión de la uretra con la desembocadura del ducto eyaculador, justo en la zona del vero, nos va a permitir ver pues la imagen típica triangular que ustedes la reconocerían cuando leen los libros o de la Torre Eiffel. Y observen que siempre la zona periférica está presente, la zona fibromuscular y aquí predominantemente la zona de transición. Y un último corte que se realiza a nivel del ápex, en la cual solo tenemos zona periférica y zona fibromuscular. Estos son los cortes básicos. De estos pueden partir cortes intermedios, dependiendo del tamaño de la próstata o también dependiendo del mapa que nos pueda brindar, por ejemplo, una resonancia magnética. El asunto es que nosotros tenemos que rastrearlo de esta manera, completamente desde la base hasta el ápex. Completamos así nuestra idea de que vamos a tomar muestras en muchas zonas y nosotros diseñamos el mapeo colocando números desde la base, comenzando no desde el corte número A, sino prácticamente desde el corte número B, en el cual se obtienen las zonas, y tomamos una muestra en la base derecha, lateral, medial. Luego tomamos una muestra en la región media lateral y medial que abarque la zona de transición. Luego tomamos una muestra en el ápex lateral y en el ápex medial y tenemos nuestra sextante. Aumentamos una muestra hacia la zona de transición del lado derecho más lateral y tenemos ya nuestras 7 muestras específicamente que cubren el mayor parte de valores porcentuales de la próstata de hasta unos 50-60 gramos. Luego pasamos al otro lado, al lado izquierdo, y lo hacemos de manera de espejo. El número 1 corresponde pues al 11, pero del lado izquierdo. El número 2 a la zona de la base medial. El número 13 corresponde en espejo al 3, pero es en la parte media. El 14 en la parte medial.
el 15 del ápex lateral, el 16 del ápex medial y el 17 es la zona de transición del lado izquierdo. Si el paciente es la tercera biopsia que se va a realizar, o si el paciente tiene 80 gramos de próstata, o si el paciente tiene una resonancia negativa, tenemos que ampliar nuestro número de biopsias, ¿sí? Buscando zonas donde no hemos tomado. Es decir, vamos a pasar con la aguja cerca de la zona de las glándulas periuretrales sin lesionar la uretra, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y podemos también, ahora sí, regresarnos a la base, la que está en contacto con el piso de la vejiga, para tomar muestras de la zona central, en el lado derecho, en el lado izquierdo, lateral y medial, directamente en la zona de las glándulas periuretrales. Estas últimas del corte A son las que menos se realizan, y estas últimas son las que más complicaciones nos dan por la cercanía que tenemos tanto de la vejiga como de la uretra y de los ductos eyaculadores. Entonces, este sería el mapa que puede finalizar inclusive con las muestras de la derecha y de la izquierda de las vesículas seminales. Hay artículos que aumentan 2 muestras más en el ápex y 2 muestras más en la zona del medio aquí, y podrían llegar pues a 26 muestras, que es bastante la cantidad. No, yo no comparto mucho de querer seguir buscando un adenocarcinoma con tantas muestras y complicar al paciente. Por cada muestra extra que se toma, pues el porcentaje de riesgo de sangrado o de infección pues aumenta un 2 a 3%. ¿Y en qué nos ayuda la elastografía y el medio de contraste, el CEUS, el Contrast Enhanced Ultrasound? Tenemos pues al momento elastografía strain cualitativa con sus valores semicuantitativos, y también tenemos elastografía Sherwave. Este ejemplo de aquí de una próstata con una zona periférica hipoecoica en forma difusa en un corte axial, y acá tenemos una muestra de un foco más hipoecoico que en el strain, en el mapa de strain de este equipo nos indica pues que tiene una alta dureza, pero visualmente, cualitativamente. Cuando nosotros diseñamos un contorno del nódulo, nosotros estamos diseñando y obteniendo un valor, ¿sí? Un valor que va directamente relacionado con el grado de elasticidad, y que eso se transforma con el nombre del grado de compresibilidad de la zona. Si es que nos dice que esto tiene pues un porcentaje de compresión, un porcentaje de elasticidad, lo tenemos que comparar con otro tejido para obtener un índice que es el ratio. Entonces, si comparamos con el propio tejido, digamos con un nódulo hiperplásico de la glándula interna, ¿sí? El ratio que se llama nódulo tejido superior a 2.5 sería el nivel de corte que sugeriría que ese nódulo tiene una cierta sospecha de alta dureza y por lo tanto de malignidad. Estos valores no han sido comprobados, estos valores son promedios de algunas publicaciones, y si es que hacemos lo contrario, no tomamos la muestra del tejido, nuestra grasa. Es decir, hacemos el contorno del nódulo, obtenemos un valor muy parecido al de acá, observen, 0.05, acá 0.06, y lo comparamos con un valor de la grasa periférica, que lo tenemos aquí, observen el mapa, es una parte suave. El ratio ya se nos dispara para 11. Acá tuvimos 2.6, nos decía, sí, es nódulo tejido mayor a 2.5, muy sospechoso. Esto de acá es un nódulo, ¿sí? Y tenemos... ¿alguien me está haciendo unas imágenes de ahí? Ahorita Bueno, corregimos eso, Doc, gracias. sí. Ya, les decía que aquí tenemos, pues entonces, el nódulo, ¿sí? Versus la grasa, y tuvimos 11. Entonces, es un ratio bastante superior y muy alto. Bien,
¿Qué más tenemos con lo que se llama el índice de deformación o el índice de elasticidad de las zonas? En este caso acá tenemos pues el video de un strain, ¿no? En tiempo real y una zona nodular hipoecoica claramente definida en la zona periférica del lado derecho, en el cual tiene una discreta vascularidad periférica y en la cual hemos hecho justamente el segundo método, es decir, el contorno del nódulo completamente versus la muestra en una de las partes más blandas de la grasa que rodea a la próstata. En este caso, pues el ratio fue de 9.2. La elastografía el strain depende mucho del tiempo real de los equipos que ustedes dispongan. Netamente, el mapa de color es un mapa informativo y lo que se requiere realmente son números. ¿Se siguen haciendo publicaciones de strain en próstata? Sí. ¿Se hacen más publicaciones de Sharewave actualmente? Sí. ¿Cuál es mejor? Todavía no lo sabemos, pero inclusive esto solamente es una herramienta en la cual nosotros nos basamos para ayudarnos a mejorar nuestra presunción diagnóstica de que el nódulo que estamos observando aquí sea un adenocarcinoma. Y estos son ejemplos ahora de una elastografía Sharewave. La diferencia está en que utilizando el mismo mapa de color, nosotros podemos utilizar mediciones ROI directamente en varias zonas de la próstata o directamente sobre un nódulo basados en un mapa que puede ser internacional, parecido al que les acabo de mostrar con las 12 zonas de este momento, ¿sí? Pero la diferencia está en que cada ROI nos da un valor cuantitativo automático que lo hace el aparato bajo diversas fórmulas que utilizan para determinar el módulo de Young y su valor en kilopascales o en metros por segundo, que son las dos unidades que más se utilizan en elastografía cuantitativa. ¿Qué sucede actualmente? Que los valores cuantitativos difieren de marca para marca y eso es muy evidente, es decir, tenemos una gran marca de un gran equipo, aparato que es este de aquí, que esto es un Air Explorer Supersonic de Francia, que es como el gold estándar de todas las elastografías. Pero a pesar de tener esos valores de este equipo, nosotros no podemos traspolarlo a otro valor de otra marca X. Es decir, no se puede. Además, los adenocarcinomas casi todos son duros a la palpación, por lo tanto, es de suponer que van a tener un nivel muy alto en kilopascales y también en metros por segundo, que es el tiempo, es la medición de la transmisión de la velocidad a través de las zonas duras. Y vamos a tener falsos positivos cuando estamos midiendo focos de calcificaciones, focos de fibrosis o prostatitis de antiguas crónicas. Estos van a dar altos valores. Entonces vamos a tener pues un valor predictivo negativo bastante bajo de la elastografía cuantitativa por todos estos falsos positivos. Por lo tanto, se cree que hacer un mapeo con varias muestras Sharewave en todas las zonas que nosotros sospechamos con una zona que vaya asociada a otros signos podría ser el mejor método randomizado para utilizar la elastografía. No les puedo dar valores exactamente, existen muchas publicaciones que van más allá de rangos como de 40 a 80 kilopascales, como los niveles de corte entre algo benigno y algo sospechoso, varía muchísimo las publicaciones, pero consideren que como en otros órganos, el nivel de corte está por arriba de los 50 a 60 kilopascales. Este es un trabajo del profesor Manaerts, publicado en el 2018, con una excelente elastografía cuantitativa, donde ya solamente el mapa de color nos indica que esto tiene pues alrededor de cerca de 70 kilopascales o más.
Pero en este caso, pues se le ha hecho un CEUS, es decir, se ha administrado un medidor de contraste y observen cómo la parte hipoecoica, ¿sí? Que se puede observar aquí, realza al medio de contraste de una manera significativa en relación al parénquima. Es decir, en este trabajo lo que nos informan, ¿sí? Es que si nosotros a un nódulo hipoecoico periférico le añadimos una elastografía cuantitativa y le añadimos el medio de contraste, pues nuestra sensibilidad y especificidad para sugerir que eso es un adenocarcinoma aumenta muchísimo. Este trabajo del mismo profesor, ¿sí? Que divide en base al mapa del PIRATS creado para resonancia magnética, la versión 2 del PIRATS. Pues, en este trabajo, el autor hizo muchas mediciones, pero basándose básicamente en 12 regiones que son las más utilizadas, pero concluye que utilizó pues un medio de contraste que fue este de aquí, el hexafluorido lípido, que es un compuesto de lípidos y de grasas que se produce un alto realce cuando ingresa en los vasos pequeños, y la dosis que utilizó fue 2.4 mililitros intravenosos para poder hacer este estudio. Y lo correlacionó con las zonas del PIRATS, que son muchísimas. No se puede hacer un mapeo ecográfico con todas las zonas del PIRATS, porque son muchas. Inclusive en resonancia magnética se hace difícil diferenciar las zonas de transición divididas en 4, las zonas periféricas también, dependiendo de cada región, por el tamaño de la próstata y la cantidad de distancias que son difíciles de calcular teniendo un mapa. Entonces, por eso es lo que él hizo con 12 regiones. Y ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos imágenes de resonancia magnética y necesitamos hacer una biopsia? Entonces, en esta imagen que utilizamos mismo aquí, observen el mapa del PIRAS, y acá tienen la clasificación del 1 al 5 con sus secuencias más utilizadas. Pues en este caso de unas lesiones bilaterales con un score de Gleason 7, ya cuando uno se pone a interpretar resonancia de próstata, tanto en las imágenes ponderadas en T2 con nódulos hipo intensos periféricos, y en el mapa de ADC también con áreas de restricción a la difusión, estas son mapas de color, pues ya se hace mucho más fácil. Si es que tenemos sospecha, pues en nuestra ecografía, si no tenemos el equipo de fusión, pues tenemos las imágenes. Y tenemos que aprender a comparar lo que se llama el sistema cognitivo. Aquí tienen un ejemplo de una resonancia magnética y acá el ejemplo de la ecografía. Entonces, ¿cuál es el objeto? Que todo lo que nos aparezca en resonancia magnética y que tenga un PIRADS 4 sospechoso para arriba, pues debemos nosotros, en base al mismo corte anatómico, identificarlo en nuestra ecografía para poder hacer la biopsia dirigida cognitiva de la zona. Esta es una revisión Cochrane que incluyó 43 estudios y concluyó que la resonancia es mejor que las biopsias sistemáticas, pero que inclusive se pasan algunos hombres con cáncer de próstata clínicamente significativo en la detección. El peso parece que va inclinándose cada vez más hacia la resonancia, pero en realidad sigue teniendo muchos falsos positivos. La resonancia es muy sensible, pero no llega a tener la especificidad y el valor predictivo negativo alto o suficientemente alto como para estar seguro de que lo que estamos viendo pues en una zona en resonancia sea un adenocarcinoma. Bueno, ahí están las publicaciones de esos. Yo transmito lo que está publicado. La experiencia mía no es tan alta en relación a la resonancia. Siempre existen muchos falsos positivos.
Y eso sucede porque también existen muchos equipos y muchas técnicas para poder hacer resonancia de próstata. Aquí, por ejemplo, un nódulo hipointenso que en la difusión claramente está con restricción y en el mapa de ADC también con restricción con áreas de baja intensidad y acá con áreas de alta intensidad. Si es que esto yo lo correlaciono con ecografía, yo lo llevo a una biopsia, pues probablemente voy a tener un adenocarcinoma. Pero también existe un gran porcentaje de que eso no sea un adenocarcinoma y sea una neoplasia intraepitelial de alto grado o sea una proliferación de acinos atípicos, lo que se conoce con el nombre de ASAP. Aquí justamente el ejemplo, ¿no? de la biopsia cognitiva, es decir, área media, ¿sí? De la próstata, una próstata grande, área hipointensa, nódulo hipoecoico, elastografía con un valor superior a 5, nódulo grasa, la biopsia del sitio que la resonancia no sugiere, la biopsia del sitio que la ecografía se correlaciona con la imagen de resonancia. Esto es lo que hacemos actualmente. Yo diría que en más del 50% de los casos estamos haciendo biopsias cognitivas con resonancia. ¿Y qué es lo que hacen en otros países que tienen mejores condiciones económicas? Pues hacen el método de fusión de imágenes. ¿Y en qué consiste el método de fusión de imágenes? Pues les pongo el ejemplo. A la izquierda es un GPS típico de un auto y a la derecha es la imagen de fusión en medicina, en los cuales en el GPS el satélite es el generador magnético que se aplica al paciente, es el satélite del GPS. El sensor magnético es el que se coloca, ¿sí? Para que se proceda como un receptor. El mapa que nosotros vemos en un GPS pues son los datos finos en DICOM que están tanto en la tomografía como en la resonancia. Y los ojos que miran el mapa son nuestros ojos que miran el ultrasonido. Entonces, el método de fusión consiste, pues, como su nombre lo indica, en fusionar las imágenes de un mismo corte anatómico del ultrasonido con otras modalidades o intermodalidad también. Puede existir fusión entre CT y MRI o puede existir fusión entre CT y medicina nuclear. El objetivo es que estas dos imágenes sean anatómicamente similares para poder observar, ¿sí? Que las lesiones que vemos en una sean reproducidas en la otra. ¿Qué se requiere para la fusión? Pues un equipo de alta gama, de ultrasonido. Este es el aparato magnético que se coloca cerca del paciente para esta es la parte que va a censar, la parte magnética. Y esto es lo que se obtiene, es decir, aquí tienen un método de fusión con Zeus, ultrasonido, ¿sí? Y acá un método con resonancia magnética. Esto es, de hecho, esto no es próstata, esto es hígado, pero observen cómo funciona. Y así exactamente funciona en próstata. Es decir, al mismo tiempo, el equipo le permite en tiempo real y en 3 dimensiones, pues localizar las lesiones que nosotros las vemos sospechosas en un método, pues observarlas en el método que nosotros nos interesa. Las imágenes entonces requieren de un hardware que usualmente es un dispositivo móvil en el cual se han cargado todas las imágenes de resonancia o de tomografía y las llevamos hasta cerca de nuestro equipo de ultrasonido para que el método haga la fusión y nosotros podamos decir, como en este caso, ¿sí? El target nos indica pues una zona, en la zona de transición del lado derecho nos indica una zona sospechosa en el método de resonancia y en la biopsia dirigida por fusión hemos alcanzado el mismo target. La máquina mismo nos indica, esa es la gran ventaja, como cuando hacemos una biopsia por estereotaxia en mama o cuando hacemos una biopsia dirigida por 3 planos en cualquier área del cuerpo. El target
lo coloca la máquina. El target de la sospecha en resonancia pues aparece en el sitio exacto de la ecografía para nosotros poder entrar y tomar las biopsias. Bien, estos son ejemplos de métodos de fusión en los cuales nosotros podríamos incluir también una elastografía para una mejor orientación, para ver estos nódulos en resonancia magnética hipointensos y guiarlos para hacer una biopsia dirigida por ecografía. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estos métodos? Pues detectar cánceres clínicamente significativos solo sirve para el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, que también se asocia a mayores costos y complicaciones. Más que complicaciones, yo diría costos. Son métodos muy caros. La elastografía en tiempo real, ¿sí? La strain, tiene un valor limitado, pero la elastografía Sharewave en tiempo real, que ya está alcanzando niveles de construcción súper rápidos, puede realmente ayudar a detectar cánceres pequeños, y el objetivo es detectar cánceres que sean tratados muy fácilmente, en especial estos Gleason que no superan el valor de 3+3, el famoso Gleason 6. Este es un trabajo en el cual nos indican que pues la biopsia guiada por ecografía y por fusión con resonancia magnética es más útil para pacientes, hombres jóvenes con próstatas que son más grandes o que han sido biopsiados previamente y que han sido biopsia negativa. Sí considero que es muy importante que cuando tenemos en nuestro consultorio, en nuestro hospital, pacientes que han sido biopsiados y son pacientes jóvenes, el uso de la resonancia, por lo menos de manera cognitiva, ya que no tenemos los métodos de fusión, sí le va a beneficiar al paciente de una manera significativa. También recordar que estos métodos de aquí, pues se pueden hacer fusión con métodos de medicina nuclear. Y, por ejemplo, en próstata, el uso de PSMA y usos de marcadores directamente que van vinculados con la colina, que son súper específicos para próstata, pues lo hacen en otros países y realmente creo que conseguirían mejores resultados con estos métodos de fusión. En nuestro país tenemos tan solo 2 aparatos de medicina nuclear, de PET-CT, y los 2 trabajan actualmente solamente con 18 FDG. Entonces, tener algo tan específico como PSMA a nivel público de la sanidad es muy, muy complicado. Estamos lejos realmente de obtener este tipo de estaciones de trabajo para hacer fusión con medicina nuclear. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos de fusión? Pacientes que están en vigilancia activa de un tumor de bajo grado, pacientes con terapia focal, como por ejemplo los que han recibido braquiterapia y que son de pequeño volumen, y estas lesiones premalignas que nos aparecen. Para quien hace biopsia de próstata o conoce patología prostática, saber que el paciente tuvo una neoplasia intraepitelial llamada PINC, puede ser de bajo grado o de alto grado, o la proliferación de pequeños acinos atípicos, que se conoce como ASAP, existen probabilidades del 40-80% de que cuando hacemos unas biopsias, una nueva biopsia, y si esa biopsia es una biopsia cognitiva con resonancia, la posibilidad de que sea un cáncer aumenta muchísimo. En este caso sí hemos tenido una buena correlación de ayuda con la resonancia. Ayuda también a reducir el número de biopsias, porque obviamente es un método más sofisticado que, digamos así, llega al target con mayor seguridad. Ahora, la pregunta es, ¿sirve de algo de hacer una detección de un cáncer clínicamente insignificante? Esa es la gran cuestión ética que debemos llevarnos nosotros, no solamente como radiólogos o ecografistas, sino también como médicos urólogos. Si es que hay alguien que está asistiendo, por ejemplo, de los urólogos, preguntarse, ese pequeño foco de adenocarcinoma que compromete el 20% de una muestra, ¿le va a llevar al paciente a la muerte? Posiblemente no. El paciente va a morir de cualquier otra cosa, menos de un cáncer de próstata insignificante que aparezca en una sola muestra.
conocemos que el crecimiento del cáncer de próstata es muy lento y la agresividad también. Son muy, muy raros las variantes de adenocarcinoma que lo son. Y el método de fusión, el gran inconveniente, pues la disponibilidad para, no solamente para regiones de salud pública, sino particulares. Y ahora vamos a hablar sobre el manejo de las complicaciones de la biopsia. ¿Sí? La tasa de complicaciones varía mucho. Y le he puesto un 0.5 porque es nuestra tasa súper baja de complicaciones, que creo que se debe mucho a la experiencia adquirida en los últimos 20 años y en relación a la preparación, y una tasa de hasta 5% que es la tasa internacional. Antiguamente era como del 8 o 9%. Y depende mucho de los factores de la preparación del paciente, de las comorbilidades del paciente. Si un paciente se prepara mal para una biopsia de próstata, no hace caso de la dieta, las limpiezas del recto, no colabora, no toma bien los medicamentos, si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene alguna patología extra, nos aumenta la comorbilidad si es que el paciente estuvo anticoagulado y por más que le quitemos los anticoagulantes se nos va a complicar un poquito, ¿no? Siempre utilizar una aguja nueva completamente. Si es que está en un hospital del estado, por lo menos que esté esterilizada. Las agujas no son muy caras y la tendencia a desinfectar o a reutilizar agujas de próstata que no estén completamente garantizadas, pues aumenta por lo menos un 40% el riesgo de una infección. Y además no cortan bien, no sacan bien los cortes. También depende mucho de la experiencia de quien lo hace. Se necesitan cientos de casos de biopsias para sentirse seguro. No decenas, estoy hablando de un par de cientos de casos para poder estar seguros. De que el anestesiólogo le colabore para que usted trabaje en paz con su paciente y no con la dificultad de haber poder hecho ¿Cómo una se hace? eh, infiltración por vía transrectal que duele mucho, tanto más que la propia biopsia, y otros factores como incompetencia entre los antibióticos y la flora bacteriana del recto del paciente. ¿Cuáles son las más frecuentes? Dolor posterior al procedimiento, no es tan intenso, dependiendo de los medicamentos que utilicemos. El sangrado rectal es inmediato, 2 a 3 deposiciones con sangre y después un sangrado que puede durar en la orina hasta 3 semanas, pero es muy escaso y depende de gotitas de sangre. Una bacteremia pasajera, la mayor complicación son las bacteremias que se complican y van a una septicemia. Generalmente no utilizamos antibióticos muy sofisticados, preferimos utilizar antibióticos de los más básicos, como una quinolona o Bactrim, y no utilizar grandes antibióticos para poder hacer profilaxis del paciente, porque después nos quedamos sin las armas necesarias, o el urólogo se queda sin las armas necesarias. ¿Cuál es el manejo? Pues reposo, analgésicos, antiinflamatorios, va bien en el 90% de los casos. Y en algunos otros casos, pues el uso de antihemorrágicos pocas veces se complican y necesitan resolución quirúrgica. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido eso durante años, como sí hemos tenido problemas hace muchísimos años con uno que otro paciente que hemos lastimado seriamente un vaso que ha requerido pues una sutura quirúrgica. Y hemos tenido pacientes que se han complicado con alguna septicemia por diversos factores, hay que estar listos para atender eso, pero son muy bajas los porcentajes si se llevan a cabo todas las medidas. Los síntomas es explicarle muy claro al paciente qué es lo que va a sentir y realmente estar preparados para cualquier eventualidad. La septicemia o la bacteremia requiere de un cambio total de los antibióticos de hospitalización, de un par de días y un manejo urológico adecuado. Para finalizar, les voy a presentar unos 5 casos con resultados histopatológicos. Observen esta próstata con una zona periférica difusamente hipoecoica, mucho más que la parte de la glándula interna. Un paciente con 58 años, un PSA no tan alto, de 5.
Y los resultados, pues, muestran acinos hiperplásicos tapizados con doble hilera, según el reporte de la patóloga, ¿sí? Ese fue un caso benigno. Este de acá, observa una próstata bastante limpia, unas pequeñas zonas en la zona de transición, en la zona de la glándula interna más hipoecoicas, unos pequeños quistes de retención, una zona periférica bastante homogénea, paciente de 70 años, una segunda biopsia con un PSA ya bastante más alto, y esto fue un PIN 3 de alto grado que nos reporta aquí la patóloga, dice que son estos nidos hipercrómicos con ocasionales macronúcleos que dan un PIN más atrofia. Esto ya lo manejan pues los patólogos, y observen que prácticamente la imagen de la próstata, pues ni para sospechar de que pueda existir alguna patología como un PIN ahí. Este ya es un adenocarcinoma de los típicos, ¿no? Un nódulo hipoecoico con una vascularidad que no necesariamente es espectacular. Depende mucho del equipo. Puede ser una vascularidad pequeña, central, un PSA de 100, que ya nos indicaba realmente que las posibilidades de que eso sea un adenocarcinoma son altas. Sí tiene mucho que ver la proporción de PSA con el adenocarcinoma. Mientras más alto el valor, más posibilidades de un adenocarcinoma. A veces hay PSAs de 50, de 60 que podrían ser una prostatitis de esas agudas, sí es cierto, pero no es la regla. Una próstata heterogénea, y pues esto fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Aquí la patóloga pues nos indica lo que ella ve en el microscopio, y recuerden siempre que tenemos que valorar y manejar el score de Gleason y el compromiso del cilindro, ¿no? Es decir, dice que compromete el 50% del cilindro en todas estas imágenes. A veces podríamos hacer 14 muestras y tenemos un solo fragmento con 20% de un cilindro para adenocarcinoma. Posiblemente ese paciente es candidato a hacerse una braquiterapia y no una prostatectomía radical, ya sea robótica o abierta, pero depende mucho también del Gleason, que no sea tan alto, y también del compromiso del cilindro. Este es otro caso. Nosotros llamamos al patrón, cuando le vemos a este patrón, como una criba. No sé, nosotros acá en Ecuador decimos un cernidor. No sé cómo lo digan allá en Guatemala o en otros, ¿no? Lugares, pero una criba que que deja como una pequeña red a la zona periférica, se llama patrón cribiforme. Y estas áreas que no son netamente vascularizadas pueden estar en relación. Hemos visto una relación, no les podría decir más allá del 50%, pero sí con la proliferación, ¿sí?, atípica de pequeños acinos, llamada ASAP, que esto es la imagen histopatológica de este caso. Estas áreas son sospechosas de malignidad y actualmente requieren de análisis con inmunohistoquímica. Hay algunas, principalmente la racemasa, el P53, que las patólogas definen si es que estas zonas de aquí realmente son atípicas o si ya corresponden al inicio de un adenocarcinoma o son un adenocarcinoma de próstata. Esto es lo que hemos visto con el patrón cribiforme periférico. Y esta es una imagen pues típica, ¿no? Si, imagínense en esta próstata, el tacto rectal completamente pétrea, inclusive tiene toda la forma de una piedra, ¿no? Y solo de verla ya me imagino la dureza. Innecesario hacer elastografía aquí porque nos va a dar valores muy altos que no tan solo con verla hacia los ángulos vesicoprostáticos comprometidos y acercándonos inclusive a la mucosa del recto, ¿no? Infiltrando a varios tejidos, ¿no? Esto de aquí fue pues un adenocarcinoma de los típicos, ¿no? Aspecto infiltrativo difuso. Bien, estas son las nuevas pruebas que también debemos conocer. Son muchas las pruebas de laboratorio. Principalmente lo que más se hace cuando hay es el Progensa o el PSA3 y otras genéticas que también están avanzando mucho en la parte del laboratorio para ayudarnos
en el diagnóstico de cáncer de próstata, no solamente el PSA normal. Hay muchos trabajos, los urólogos siguen manejando esto, hay una corriente que está yéndose más por las pruebas de la calicreína 2 o del PSA3, solamente como para mencionarles, ¿no? Las batallas contra el cáncer de próstata continúan. Lo que les puedo decir es que las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte hace muchísimos años. Como conclusiones, diremos que el éxito de una biopsia es multifactorial. Y la ecografía de la próstata sigue siendo el método transrectal, por supuesto, que nos acerca más directo en costo-beneficio, más allá que la resonancia magnética, que es mucho más sensible y específica, pero nos guía hacia la biopsia, que sigue siendo el gold estándar. Se puede realizar con lo básico, ecografía y Doppler. La elastografía todavía tenemos que esperar un poco, porque elastografía, métodos de contraste, resonancia, PET-CT y métodos de fusión son elementos que salen un poco de nuestro diario vivir en los países latinoamericanos, a pesar de que sí existen en muchos de ellos. Pero si vamos a tener lo básico, ecografía y Doppler, más una elastografía que nos pueda servir como herramienta, vamos orientados hacia el mejor método, que es una de las conclusiones que yo saco de toda la experiencia que he tenido. Sin olvidarse de que el tacto rectal, todo ecografista que haga próstata o todo radiólogo que haga próstata tiene que aprender a hacer un tacto rectal. Y cuando el paciente está sedado, les aseguro que hacemos mejores tactos rectales que el urólogo, porque pues nos damos un poco más de tiempo, ¿sí? Como quien dice, entre comillas, abusamos un poquito de eso y nos quedamos ahí pues unos 30 segundos haciendo un tacto rectal bien hecho para poder identificar. Puede ser tan efectivo como ver por resonancia la imagen del típico adenocarcinoma. Nuestra experiencia, no más allá de 22 muestras en las randomizadas, no creo que sea necesario dejar a la próstata como un queso suizo para poder hacer diagnóstico. Recordar que a mayor número de muestras, mayor posibilidad de complicaciones, mayor tiempo de sedación, mayor costo del paciente. Y eso sí, recordar que las lesiones premalignas del PIN o de la SAP, cuando aparecen en sus reportes de una biopsia que haga, requiere de inmunohistoquímica o de un método más sofisticado como resonancia o PET-CT con el marcador directo del antígeno de superficie de la próstata, que este es el que se llama el PSMA. Es una nueva opción. Estos son los otros métodos de laboratorio. Y siempre debemos preguntarnos si vale la pena someter pues, a estos pacientes si es que no presentan un riesgo potencial, ¿no? Debemos siempre pensar en el valor del Gleason. Y finalmente, la biopsia de próstata sigue siendo el método más utilizado, es el gold estándar como prueba definitiva de la patología prostática. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que he podido presentarles sobre el uso de las herramientas de diagnóstico radiológicas para la próstata. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Glenn. Estamos por toda esa experiencia que nos ha podido compartir esta noche. Agradecemos cada una de las imágenes, los clips compartidos y sobre todo toda esta información actualizada y fundamentada con estudios, que eso es lo que hemos buscado nosotros como asociación, tener siempre profesores que su experiencia esté basada justamente en el tiempo de trabajo, pero principalmente también en sus aportes y en sus bases a nivel de revisiones comparadas y demás. Doctor, le mandan muchas felicitaciones y saludos por la tan fantástica conferencia y yo le voy a hacer lectura de un par de preguntas. Claro, encantado, por supuesto. Muchas gracias. Dice aquí, la preocupación que me queda es que solo ecografía 2D y Doppler nos quedamos corto con las herramientas para brindar seguridad a nuestro paciente, si existe o no la posibilidad de un cáncer o un cáncer no diagnosticado, la correlación con las pruebas de sangre y definir la necesidad de una biopsia. Aunque eso lo mencionó en sus conclusiones, obviamente que sí es posible apoyar al paciente con esto, ¿qué nos aconseja?
Me parece que lo que está preguntándose está correcto, ¿no? Creo que comencemos por la triada típica que podemos hacerlo nosotros. Tenemos un valor de PSA, tenemos una ecografía transrectal y podemos hacer un tacto y debemos hacer un tacto rectal. Creo que si las tres tenemos positivos, la posibilidad de que tenga un adenocarcinoma el paciente es muy alta. Pero si es que ya tenemos una de tres, digamos, un tacto rectal blando, un PSA que esté por debajo de 4 con una relación porcentual del PSA libre total que no sea más allá del 20%, y la ecografía también no nos determine, pienso que nos lleva más al hecho de no hacerle biopsia al paciente y observarle antes que someterle a una biopsia por una duda. Creo que esos tres cosas básicas nos ayudan a determinar cuándo debemos sugerirle al urólogo o cuándo el urólogo debe tener en cuenta para solicitar la biopsia. Ahora, eh, con ecografía y con Doppler resolvemos muchísimo. Yo creo que con el modo B es más que suficiente. El Doppler eh, es un poco inespecífico, en las prostatitis está siempre elevado, en la glándula interna de la hiperplasia está elevado. Y la elastografía le falta un poco más de tiempo de investigación para poder determinar que el nivel de corte, por ejemplo, sea 50 o 60 kilopascales y digamos 2.0 metros por segundo. Ok, eso lo dice una máquina, otra marca viene y me dice otro valor, otro estudio me dice, no, yo he comprobado esto. Estamos en esa pugna todavía de no encontrar. Mientras no exista un consenso, que generalmente lo hacen los americanos o los europeos, el consenso de elastografía para próstata, así como salió el consenso de elastografía para hígado, que ahora ya lo tenemos, que lo publicó la RCNA en el 2020. Cuando existe ese consenso en el cual inclusive salieron prácticamente, los gringos no nos dicen nada, siempre nos ponen 6 imágenes de 6 equipos, ¿sí? Esos fueron los equipos que pasaron la prueba para el consenso de hígado. Mientras no exista un consenso para elastografía de próstata, no podemos utilizarla como herramienta confiable para establecer entre lo maligno y lo benigno. Sigue siendo una herramienta. Perfecto. Bilder Navarro pregunta, ¿usted prefiere la anestesia troncular? Excelente conferencia, doctor Glendis. No, yo hice mucho anestesia troncular y la mejor forma es una sedación. Una sedación, básicamente apóyese con un anestesiólogo. No es prudente que su ayudante o que usted mismo haga la sedación del paciente. Eh, Existen muchos medicamentos para hacer la sedación del paciente, desde el Dormicum hasta el Propofol. Se prefiere un poco el Propofol, que es un metabolismo súper rápido. La anestesia troncular es molestosa, dolorosa y muchas veces no es tan efectiva. Es decir, vamos a ingresar a través de la misma guía para buscar ángulos de la próstata y no. Inclusive la anestesia tópica con lidocaína en la mucosa del recto se ha utilizado mucho también. No va muy bien. En realidad, la sugerencia es, si quiere que su paciente alguna vez le recomiende o alguna vez inclusive retorne para una segunda biopsia, hágale una sedación y una buena sedación. Muchas gracias, doc. El doctor Iván Quiroz pregunta, ¿y qué opina de la biopsia transperineal? La biopsia transperineal la hacían muchos los urólogos antes del acceso transrectal. Era terriblemente dolorosa para el paciente. Una zona súper inervada que el tan solo hecho de colocar la anestesia en la parte muy dolorosa para el paciente. Y la parte profunda de la zona perineal, que también tiene muchos nervios, era muy molestosa. Es un acceso que llega directamente a la próstata, pero actualmente tiene indicaciones para hacer diagnósticos y colocación de semillas a través de la braquiterapia. Pero ahí el paciente está sedado, el paciente está en otras condiciones. El paciente puede estar completamente accesible al acceso perineal, pero
no para hacer biopsias que tranquilamente se puedan acceder por la vía transrectal, pero sí para este tipo de procedimientos, ¿sí? Hay algunas máquinas de fusión que le indican el ingreso por la vía transperineal. Eso también está indicado. El equipo de ecografía que se fusiona con cualquiera de los métodos, ya sea una resonancia, te indica el acceso transperineal, pero ahí tiene que usar una sedación profunda para hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Cuando hay un nódulo o área visible sospechoso por ecografía, ¿limita el número de muestras de biopsia en el resto de la glándula? Es una buena pregunta. Digamos que nosotros no tenemos nódulo sospechoso, pero tenemos un PSA muy alto y un tacto hasta sospechoso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer una biopsia randomizada, una biopsia por saturación. Vamos a escoger el tamaño de la próstata, digamos 50 gramos. 14 muestras, 16 muestras, 12 muestras, dependiendo de la experiencia. Pero si nosotros tenemos un nódulo visible, nosotros hacemos la randomizada y al nódulo le hacemos pues 2 o 3 muestras adicionales focalizadas. Ahí se transforma en una biopsia randomizada y focalizada del área sospechosa. Muchas gracias. Otro comentario. Si tacto sospechoso, PSA muy elevado, pero biopsia negativa, ¿al cuánto tiempo repetir la biopsia o no se repite? Ya, está sospechoso y ya se tiene 2 de 3 criterios, hay que preguntarse por qué probablemente esa biopsia está negativa, ¿no? Puede ser un error en la toma de muestra, puede ser un error en la interpretación histopatológica, pueden ser lesiones que ocultan un adenocarcinoma, digamos una prostatitis crónica que está ocultando, puede ser una lesión de alto grado, un PIN que no da mucha celularidad y la patóloga no se atreve, no tiene inmunohistoquímica para progresar. Pues ese paciente debe ser considerado clínicamente como paciente sospechoso de tener cáncer de próstata y podría pasar directamente a una intervención más amplia y si el paciente no desea o el urólogo quiere hacer una vigilancia activa, hacerlo y repetir pues a los promedio de unos 3 a 6 meses una nueva ecografía y probablemente una biopsia, pero utilizando mejores recursos, como hacerle una resonancia previa, como hacerle una ecografía más completa con elastografía y todo eso, pero entra a vigilancia activa ese paciente. Muchas gracias, doctor Glenn. Bueno, terminamos la serie de preguntas. Aún así, si hubiesen más, nos las pueden hacer llegar al correo electrónico de la asociación y nosotros se las transferimos al doctor Glenn para que él pueda apoyar con las respuestas. Ha sido una charla muy completa que nos ha presentado no solo lo actual, sino lo que está por venir o las opciones que se están haciendo más allá de nuestras fronteras y eso permite de gran manera tener un panorama completo, un horizonte completo, ¿verdad? Y sí, como la diapositiva del GPS, tener el mapa completo para poder estar más orientados de lo que hay y no sentirse limitados con lo que tenemos, porque de repente estamos ahí, incluso por ahí leí qué marca de ultrasonido con elastografía utiliza usted, ¿verdad? Entonces eso justamente es esa pugna que también tenemos en la otra parte, en la parte de ofrecerle al paciente lo mejor, pues qué marca de equipo compro, pero si hay todavía ciertas dudas con estos consensos, pues también tocará esperar un poco más. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo diferenciar por Doppler la prostatitis de una lesión maligna o incluso las prostatitis focalizadas, si es que existen? No, no hay cómo. No hay cómo. Las ambas son vascularizadas, ambas tienen índices de resistencia parecidos, ambas tienen niveles de aceleración parecidos. Hay algunos trabajos que pueden venir sobre la adenocarcinoma, darle ciertos aspectos como haber encontrado un Doppler 3D con finas anastomosis o con variantes de fístulas o distribución anárquica, pero es muy complicado. La próstata es vascularizada y realmente hacer diferenciación con el Doppler no es recomendable. No es recomendable. Perfecto. Listo. Ahora sí. Podemos seguir, no hay problema. Pienso que si hay más preguntas, acabemos el panel de preguntas, que para eso están ahí todos, ¿no?
Ok, pues de momento ya no tenemos más preguntas. Ah, ok, aquí tenemos una nueva. Doctor, ¿cuáles serían las indicaciones para realmente una resonancia de próstata? ¿Cuándo hacerla? ¿Cuándo pedirla? Ya. La resonancia de próstata no se pide de inicio, ¿sí? La resonancia de próstata generalmente se la solicita cuando el paciente ya tiene una biopsia previa negativa y tiene rechazo al tratamiento de una prostatitis. Entonces el paciente mantiene niveles de PSA alto y a pesar de que se podría entrar directamente con una biopsia por ultrasonido, se prefiere que si el paciente tiene una o dos biopsias previas, se haga primero una resonancia magnética, que no necesariamente tiene que ser en un equipo de 3 teslas, puede ser un equipo de 1.5 teslas, que no necesariamente ya no requieren de bobina transrectal. Ya los protocolos actuales de resonancia tranquilamente se pueden hacer con unos 5 o con 3 teslas. Hay una cierta diferencia. Otra de las indicaciones de resonancia es cuando un paciente ha tenido un resultado de PIN 3 alto grado o ASAP, como había mencionado, y mantiene niveles de antígeno altos, no bajan a pesar del tratamiento. También igual el tamaño de la próstata no baja. Esa es la otra indicación principal para hacer resonancia. Y también cuando ya existe sospecha de un compromiso mayor, es decir, la resonancia tiene un aspecto mucho más panorámico del compromiso que puede tener el recto, la vejiga y las vesículas seminales de lo que puede tener una ecografía, que son las principales de la resonancia. Muchas gracias, doctor Glenn. Ok, listo. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de la biopsia debemos hacer la resonancia magnética para evitar falsos positivos por los cambios post-biopsia? Sí, hay trabajos que dicen 6 meses, pero hay otros que lo refieren 3 meses. Pienso que esa ventana de los tres a 6 meses es aceptable, no antes de los 3 meses para poder repetir por los cambios celulares que se pueden presentar. Y creo que 6 meses es mucho. Yo creo que ya a partir del tercer mes ya existen ya retorno a la celularidad que se podía esperar. Perfecto. Vamos a ver si hay otra pregunta por aquí. Creo que esa fue la última pregunta. Bueno, pues doctor Glenn Mena, muchísimas gracias por su participación. Voy a dejar ahorita, creo que hay otra pregunta. Vamos a ver, no, le mandan saludos y felicitaciones a la doctora Nayansi de León Regil. Muchas gracias por Gracias. su presentación. Veo mucha gente Bueno, conocida aquí en la lista de participantes. Saludos a todos. Muchas gracias por asistir.